Bueno, Guido, te damos el pie con una pregunta que hace el celular terminado en 772. ¿Para qué sirve el core? Bueno, con eso empezamos. ¿Qué es el core y por qué hay que mantenerlo en forma? Acá un muchacho de la mesa, no voy a decir quién, al decir muchacho la saco a Patricia del concurso, dijo que el core es el corazón, pero no es el corazón. No. Core significa núcleo y es el centro del cuerpo. Wow. Y básicamente el core lo podemos describir como una caja muscular que está en el abdomen. ¿Y por qué hay que mantenerlo en forma? Por un motivo fundamental. Si sos deportista, prevenís lesiones y optimizás el rendimiento, lo maximizás. Y si sos gente normal, prevenís fundamentalmente problemas de columna, pero también prevenís todo tipo de lesiones en las articulaciones distantes, hombros, rodillas y todas esas que están más lejos del centro del cuerpo. ¿Qué hace el core? ¿Qué hace mantener el core enaltecido? Nos permite tener un control muy preciso del tronco apoyado sobre la pelvis. Tener un control muy preciso del tronco apoyado sobre la pelvis. Y esto genera energía hacia las extremidades en forma óptima. Cuanto más complejo es el movimiento que nosotros realizamos, mejor debemos tener el core para tener eficacia. Y yo siempre le doy a la gente un ejemplo sobre esto. Si yo me subo una escalera para cambiar una lamparita y no la pongo bien abajo de la lamparita porque no entra por algún motivo, y me tengo que acomodar todo torcido para cambiar esa lamparita, lo que me permite hacer correctamente ese trabajo sin lastimarme es la estabilidad y la fuerza del core. Si yo la pongo abajo, optimizo la ejecución y lo hago fácilmente. Entonces el core es ese conjunto de músculos que en posiciones extrañas me permiten obtener el mejor rendimiento. ¿Qué es lo que me da una mejor estabilidad del core? Ya lo dijimos, mayor rendimiento deportivo, mayor confort en todo tipo de rendimiento, generando menores problemas de columna. Una mejor eficiencia biomecánica, esto que decíamos, yo me tuerzo todo, pero igual muevo bien las extremidades distales, piernas y brazos. Y finalmente, una menor carga a las articulaciones periféricas, que después lo voy a aclarar, porque esas cargas excesivas generan lesiones. Es la capacidad muscular, volvemos a repetirlo, para controlar correctamente la posición del tronco sobre la pelvis. Y esta capacidad muscular nos permite transferir correctamente todas las fuerzas que salen de ahí, porque todo sale de ahí. No hay ninguna fuerza en cualquier extremidad, ya sea un dedo de la mano, el más chiquito, o un dedo del pie, que no salga del core. Entonces, si yo tengo correctamente estabilizado y fortalecido el core, todo funciona de la mejor manera. Y como decíamos, previene lesiones, ya sea en deportistas como en gente normal. O sea, no tiene que ver con la carga. En general los deportistas cargan mucho más que la gente normal. Pero si no tienen un buen core, se van a lesionar igual que la gente normal. Si no tienen un buen core, van a terminar con lesiones que se pagan a veces con mucho dolor. ¿Qué es lo que tengo que hacer para estabilizar el core? ¿Qué es lo que tengo que realizar para que no me lesione en lo que está lejos del centro? Y el core funciona, esto también se lo digo siempre a la gente, como cuando saco a pasear el perro con una correa de esas retráctiles. Desde el centro controlo todo lo que está lejos. Yo tengo control sobre lo que hace el perro, aunque esté muy lejos mío, por esa correa que se va estirando y que yo puedo traer y llevar. Entonces, desde el núcleo del cuerpo controlo todo lo que está lejos. Hay dos sistemas musculares fundamentalmente que me permiten mantener el core enaltecido. Uno es el grupo de todos los músculos que llegan a la columna, y otro es el grupo de todos los músculos que me permiten hacer las transferencias. No nos vamos a mantener mucho en eso, no nos vamos a meter mucho en esos grupos musculares, pero ese es el concepto. Los propios de la columna y los que hacen que pueda llevar las fuerzas hacia afuera. Como beneficios, el core se activa antes de hacer el movimiento. Yo estoy levantando el brazo y el core ya se está poniendo en marcha para sostenerlo. Y eso es muy valioso. Disminuye, como dijimos, la problemática de columna lumbar.
escuchen porque lo que viene ahora es sumamente valioso. Minimiza el riesgo de tener lesiones de ligamento cruzado anterior, de tener lesiones de tendón rotuliano, de tener rupturas de los posteriores. Muchos de los que estamos acá hemos jugado al fútbol y nos hemos lesionado los posteriores. Mejora la técnica de todos los movimientos, mejora la técnica de cómo patear una pelota, por ejemplo, y optimiza la utilización de la energía, o sea, con menos energía hago el mismo movimiento. Dicho todo esto, entendemos por qué hay que tener un core muy fortalecido. Esto lo veo muchísimo en los gimnasios. Muchos chicos y chicas que no son bien guiados priorizan la cantidad de tiempo, la dificultad de fortalecer el core por sobre la calidad del core. El core se fortalece en la posición exacta. Tiene que ser sumamente precisa. Si no es sumamente precisa la posición en la que trabajo el core, no hay repeticiones que valgan. Ni repeticiones, y lo único que genero es una inestabilidad. El core, para redondear el concepto, es la planchita. La planchita fortalece el core. Un día hicimos un micro específico de planchita. Si la planchita no está completamente alineada y yo en vez de tenerla alineada tengo una B o una U, eso me genera más inestabilidad que trabajo valioso. Entonces, la posición debe ser muy precisa, debo internalizarla propiosintiéndola, o sea, reconociendo la sensación de que está en una buena posición, y esto es con la ayuda del profe: levanta la cola, baja la cola, separa un poquito más las piernas, juntalas, y desde ese lugar voy a tener un core en perfectas condiciones. La columna lumbar siempre neutra, porque las curvas de la columna, y todos tenemos curvas en la columna lumbar, en la columna dorsal y en la columna cervical, distribuyen correctamente las cargas. Y como dijimos, debido a que el trabajo es muy específico, siempre es individualizado. Si yo voy a una clase de fortalecimiento del core grupal y el profe no está atento a todo, la clase no sirve para nada. Porque en general nosotros no sabemos cuál es la posición correcta. Y debemos ir siempre de menor a mayor para mejorar siempre primero la calidad. De estáticos a dinámicos. La planchita me quedó quieta, después empiezo a mover las extremidades. Sin carga a con carga. Primero lo hago sin carga y cuando sé que me sale muy bien, lo hago con carga. De estables a inestables. Primero lo hago con los brazos, antebrazos y pies apoyados en el piso, y después le agrego pelotas, almohadones, bosuts o lo que fuera. Y de unilateral a bilateral o de bilateral a unilateral. Y en todos los casos debo adecuar el entrenamiento a cada necesidad. ¿Por qué trajimos este micro hoy acá? Porque la semana pasada hicimos hernia de disco. Y muchas de las hernias de disco que se producen en la columna lumbar, obviamente, se producen por falta de fuerza y de estabilidad del core. Todo lo que tiene que ver con la columna se mantiene sano si yo tengo un core fuerte y en buena forma. Bien, el core lo podemos entender como el centro de la estrella de Da Vinci, ¿no? Sí. El famoso modulor con todos los brazos y las piernas estiradas se sostiene en esa posición si el core está bien fortalecido. Bien, bueno, ¿podemos pasar a un par de preguntas? Pasemos. A lo mejor no son tan específicas, pero bueno. No, respondemos las preguntas que hagan falta. Nos pregunta el celular 806, ¿qué le indicás para prevenir el avance de osteoporosis considerando su edad de más de 70 años? A ver, en todos los casos la osteoporosis se combate haciendo fuerza. Esto es en el gimnasio. Antiguamente los médicos te mandaban a caminar y a consumir calcio. El calcio, si vos no haces fuerza, no hace estructura. Se acumula en determinados lugares y no hace estructura. Imagínense esto. Yo levanto bíceps. Empiezo haciendo bíceps con 5 kilos. Paso a 10, paso a 15, paso a 20. Paso a lo que pueda. La inserción del bíceps es en un hueso. Cuanto más fuerza tengo en el músculo que se inserta en ese hueso, más fuerza tengo que tener en el hueso para sostener esa inserción. Entonces, cuando yo hago fuerza, genero estructura en los huesos y eso me permite superar la osteoporosis o la osteopenia. Fuerza y ejercicio, sin dudas.
El 331 te pregunta o te cuenta, tiene 54 años, en noviembre pasado dejó el fútbol porque ya la diferencia física con los muchachos ya era muy notoria. Quiere hacer algo, extraña moverse, ¿qué actividad se le recomienda? A ver, en este caso, una muy buena salida es hacer running. El running vino para ocupar el lugar de los deportistas que ya no pueden hacer el deporte que hacían. Salir a trotar. Sí, de todos modos, hoy hay muchas ligas que juegan con Super 60, o sea que él tendría una categoría superior a la de él, y él tiene que encontrar en alguna liga, si quiere seguir jugando al fútbol, la edad para poder competir con sus pares. Y por otro lado, prepararse adecuadamente para poder disfrutar el fútbol y minimizar el riesgo de lesiones. Estaba golpeando la virome contra la mesa y me la sacaron impulsivamente. Es fundamental para darle énfasis al concepto. Sí, Bien. pero Bueno, digamos trotar. que puede seguir jugando al fútbol en los lugares adecuados. No es Bien. necesario. Y si no, salir Dice a correr. que ya lo dejó en realidad, pero Bueno, quiere hacer alguna salir otra a- cosa. Está muy bien. Salir a correr o meterse en un gimnasio para combinar las carreras con la musculación, porque acá viene otro concepto que siempre vale la pena recordar: la fuerza es la cualidad física que menos se deteriora en la vida, porque la necesitamos toda la vida. Si él se queda quieto en su casa, va a perder fuerza, va a perder confort y va a estar más cerca de tener un montón de problemas. Igual siempre es mejor acompañado de algún tipo de estudio previo cardiológico y demás, ¿verdad? Sí, si él jugaba al fútbol, seguramente el año pasado le han hecho algunos estudios para permitirle jugar al fútbol. Más allá de eso, siempre una consulta médica con un traumatólogo, clínico, cardiólogo, viene bien. Bien, Y después perfecto. un buen profe. Sí, además. Y después una buena conducción de la actividad que uno elija, sin dudas. Bien, bueno, cuando quieran vamos a sorteo.